Laura Bola, de la Sociedad Civil de Venezuela, arquitecta graduada en la Universidad de Zulia, artista, pintora, escritora, poeta, activista político-social y presidente de empresas de comercio, bienes raíces y construcción. Exprofesora de la Universidad Rafael Urdaneta en geometría descriptiva, presidenta y fundadora de Humanitas Sin Fronteras, que es una ONG de beneficencia infantil. Presidenta y fundadora del movimiento político PA, Pa'lante Venezuela, conferencista internacional, especialista en derechos humanos, innumerables escritos y publicaciones sobre pensamientos y análisis de la sociedad civil, de la política, de la crisis, de las denuncias y de las alternativas a la crisis y el constante abuso a los derechos humanos en Venezuela. Actualmente, miembro del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional, GIGI. Su ponencia lleva el título de Participación de la Sociedad Civil y la Corte Penal Internacional. Así que los dejo en las palabras de mi querida arquitecto Laura Bola. Adelante, Laurita. Enciende tu micrófono, por favor. Adelante. Gracias, Cintia. Un agradecimiento a ti por tan hermosa presentación con tanto cariño. Un agradecimiento a la Universidad Pedro Valdivia, al presidente de la CHIGI, el señor Edgar Gini, y a mi querida amiga Flor, la doctora Flor Ávila. Empezaré mi ponencia paradójicamente por el final, ya que el principio aún no se ha concretado. En la finalidad de la creación en 1995 de la Corte Penal Internacional, la cual está basada en los estatutos de Roma, esta tiene como finalidad la de juzgar y enjuiciar a personas y a organizaciones que violen los derechos humanos y que sean culpables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar que estas violaciones de lesa humanidad no prescriben. Empezaré por el final, porque es el tema Venezuela, el que más sentimiento nos produce en estos momentos, ya que el 12 de diciembre del 2020 se hizo un evento donde participaron casi 7 millones de venezolanos, los cuales evidenciaron a nivel internacional el rechazo ante las elecciones del 6 de diciembre y el rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Ese evento se denominó la consulta popular. Esta población evidenció con su mandato, sobre todo en la tercera propuesta, la ayuda humanitaria y la activación de convenios y tratados firmados como el R2P y el TIAR para honrar el Estatuto de Roma, justificar la conformación de la Corte Penal Internacional, realzar el concepto de responsabilidad del Estado y de un Estado verdugo el cual incurre en lo que es el delito internacional. Cito el mandato de solicitud de los 7 millones de venezolanos que evidenciaron a nivel nacional y a nivel internacional su desesperación. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, el acompañamiento y la asistencia que permite rescatar nuestra democracia, atender las crisis humanitarias y proteger al pueblo de crímenes de lesa humanidad? Pues bien, hay que evidenciar que 6 países del mundo han solicitado, han pedido a la Corte Penal Internacional que se investigue el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es un hecho sin precedencias. Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se investiguen los crímenes de lesa humanidad, a los abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril del 2014
al 2018 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Nunca antes, desde que se puso en función la Corte Penal Internacional en el tribunal con sede en La Haya, se había dado el caso de que estados parte del Estatuto de Roma hicieran esta solicitud y se abriera un procedimiento contra otro estado parte del mismo estatuto. La fiscal de la Corte Penal Internacional, entonces, la Bensouda, señaló en su informe la utilización de excesiva fuerza para dispersar y controlar las manifestaciones de los ciudadanos. Manifestaciones que están contempladas y protegidas en los artículos de nuestra Constitución venezolana, el artículo 333, el artículo 7, el artículo 5. Esto es producto, esta agresión de estas fuerzas armadas contra la población venezolana son producto de las diferencias políticas, es decir, una política de Estado contra una población civil, lo cual hace de esto un hecho del delito internacional. Por consiguiente, a causa de esta solicitud para la solución de esta crisis humanitaria, el caos institucional, la falta de independencia de poderes, la ausencia y la deficiencia de la prestación de los servicios públicos, agua, electricidad, comida, medicinas, gasolina. Nosotros los venezolanos no solo vendemos o vendíamos gasolina a todo el mundo, sino que ahora que nos falta la gasolina, además estamos regalándole gasolina a países como Cuba, que dirigen y manejan la opresión contra el pueblo venezolano. Toda esta consecuencia de la ineficiencia de la gestión del oficialismo de Nicolás Maduro produjo la migración y diáspora de los ciudadanos venezolanos, los cuales migraron a otros países, destruyendo de esta manera la célula básica de toda sociedad, que es la familia. Lamentablemente, esta migración de más de 5 millones de personas por adultos y jóvenes en busca de mejores condiciones de vida, condición que está incluida en la ONU como el principio de vivir bien, ha ocasionado lamentablemente a los países donde migraron el colapso de sus servicios y además han ocasionado un cierto rechazo hacia esos venezolanos porque lógicamente han afectado a los nativos, ocupando inclusive puestos de trabajo. Nuestra intención, señores, es que nuestros venezolanos regresen a nuestra patria. Yo les agradezco, por favor, entender la problemática social por la cual estamos atravesando y nosotras, las madres venezolanas, así como llevamos nuestros hijos y nuestros familiares a esos terminales para despedirnos de ellos con nuestro corazón sangrando, algún día los vamos a ir a recoger para volver a poblar nuevamente nuestra hermosa Venezuela. Autoridades civiles, los colectivos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el SEBIN, la Contrainteligencia, el CICPC y otros organismos del Estado son los principales culpables de las violaciones a los derechos humanos. La sociedad venezolana solicita el cumplimiento de los contratos y convenios firmados a nivel internacional. ¿Para qué se firmaron si no se piensan cumplir? Necesitamos agilizar todas las diligencias para culpar a los culpables, enjuiciarlos y castigarlos, porque ese es el deber ser de una justicia democrática, humana,
de un derecho a un bien jurídico tutelar. Nosotros los venezolanos entendemos que el problema por el cual estamos atravesando es un problema político, donde el temor y la ausencia de la libertad se desvincula de la seguridad y del desarrollo, y por ende reconoce que tenemos un Estado verdugo cuyos integrantes desconocen la responsabilidad para sus conciudadanos. Necesitamos tener conciencia, necesitamos crear conciencia, necesitamos vivir en paz y en progreso, no solo los venezolanos, sino todos los países del mundo y sobre todo los latinoamericanos, porque somos el gran cuerpo latinoamericano. Lo que le afecta a Venezuela no es solo a Venezuela que le afecta a la América Latina entera. Por consiguiente, tenemos que resolver el problema de Venezuela, el problema de Latinoamérica entera. Cumplir con los tratados y con los convenios firmados a nivel internacional para rescatar la soberanía y la democracia y las libertades de los países que están en crisis humanitaria. Una justicia sin un péndulo hilado, como un péndulo hilado, está a la merced y al servicio de las tiranías. Nosotros los venezolanos necesitamos entender que el final de esta atrocidad por la cual estamos atravesando se debe y es necesaria la preparación de la sociedad civil como una sociedad conocedora de la justicia social. Lamentablemente, la mayoría de los pueblos de América desconocen lo que es la política, es decir, hay mucha ignorancia en cuanto al tema político y en cuanto al tema humanitario. Nosotros, la sociedad civil, somos vulnerables a causa de esta ignorancia, somos vulnerables y somos víctimas de una tiranía que solo nos maneja para poder permanecer en el control del poder. Es allí donde nosotros entendemos la necesidad y la función básica de la sociedad civil. La coalición de esta sociedad civil con las ONGs, es decir, con las organizaciones no gubernamentales, en coalición con la Corte Penal Internacional, tienen que trabajar en colaboración para la conformación de un equipo para poder juzgar con la evidencia necesaria y el proceso necesario a los violadores de los derechos humanos y a los culpables de los crímenes de la lesa humanidad. Nosotros tenemos que reforzar el concepto básico de la Corte Penal Internacional. No es juzgar a las naciones, es juzgar a estos individuos culpables. Cuando los individuos han sido abusados y su pueblo ha sido abusado y el gobierno ha olvidado su misión, entonces el gobierno se transforma en lo que se denomina un gobierno verdugo. Hemos llegado inclusive a entender que estos gobiernos tiránicos desconocen y se burlan no solo de los tratados internacionales, sino también de los convenios firmados con otros países. Para ello es indispensable trabajar en simbiosis, ya que el acto de un Estado civil al cometer un ataque contra una población es considerado un delito de lesa humanidad y como expresa el derecho internacional en el artículo 7, esta acción es punible y además no prescribe. A la sociedad civil se le ha dado o se le ha desconocido el poder que tiene de tendencia hacia la progresividad del derecho universal. Por ello, la sociedad civil debe ser parte de esa universalidad y globalización de los derechos humanos.
La sociedad civil contemporánea tiene una mirada cosmopolita en un mundo donde hay que hacer valer no solo los derechos humanos más allá de los estados, sino más allá de su soberanía estatal. La sociedad civil como entidad no gubernamental en forma de ONG tiene el derecho de participar ante las denuncias internacionales, ante las violaciones, defender las violaciones de sus ciudadanos y hacer la presión necesaria a las autoridades para que éstas sean vigilantes de la conducción del poder que tienen los estados para con sus conciudadanos. La sociedad civil en coalición con las ONGs deben de trabajar en conjunto con los organismos y con la dinámica diversa y Parece perdimos el audio de Laura. No sabemos qué pasó con el audio de Laura. Vamos a esperar qué nos dice la universidad. Bueno, vamos a esperar un minuto. Parece que se le cayó el internet. Sí. Bueno, ya saben que son cosas que en Venezuela están sucediendo. Te recuperamos. Gracias, Laura. Un minuto. Bueno, un minuto, ya. Entonces, las ONG y la sociedad civil gozan de la aceptación de no solo de sus participantes, sino de toda la población. Esto facilita el trabajo de la Corte Penal Internacional, ya que la información que ellos recogen gracias a al trabajo realizado por la sociedad civil y las ONGs hacen que sean cumplidores de la norma. Parece que volvimos a tener el mismo problema de que se cae el internet o hay mala señal. Bueno, se va mucho, lamentablemente. Debe de considerar inclusive una ayuda a las víctimas a través de un fondo fiduciario. Recordar que el artículo 86 de la Corte Penal Internacional establece la obligación de la cooperación de esta Corte Penal en relación a los estados que forman parte de ella, en el caso tal de que estos estados rompan con los compromisos internacionales. Lamento los cortes de luz, eso sucede en Venezuela y bueno, hay que vivir así. Dios los bendiga, muchas gracias. ¿Quién dijo miedo? ¿Miedo de qué? Nos quitaron el agua, nos quitaron la luz, nos quitaron la gasolina. ¿De qué vamos a tener miedo? Constancia y trabajo. La unidad es la fuerza. Gracias, Laura. Gracias por esta intervención. Gracias por tus palabras, por explicarnos a fondo lo que está sucediendo, las acciones que la sociedad debe de hacer, ¿verdad? Y todo este montón de ideas que son necesarias, que las pongamos en práctica para sacar adelante a nuestros pueblos de estas dictaduras. Así que te pido que apagues tu cámara, tu micrófono. No, la cámara se me volvió a apagar. Yo creo que lógicamente estoy intervenida. Bueno, continuamos esta tarde con nuestra siguiente ponencia. Esta tarde tenemos desde Venezuela al doctor Eduardo Fernández Jiménez, a quien le pido en este momento que encienda su cámara. Lo tenemos por aquí ya. Muchísimas gracias.